Nunca podríamos imaginar que la casa de nuestros sueños se convertiría en el escenario de nuestras peores pesadillas. Me llamo Valeria, tengo 38 años y voy a relatar lo que viví al vivir en una casa maldita por una vieja hechicera. Javier y yo nunca fuimos una pareja muy común. Nos conocimos en una etapa un poco extraña de mi vida, justo después de haber dejado un trabajo que me hacía mal. Comenzamos a salir sin mucho compromiso, sin muchas expectativas, y sin darnos cuenta, terminamos teniendo una relación seria. Él siempre ha sido un tipo tranquilo, que toma las cosas con calma, mientras que yo soy la ansiosa, la que se preocupa por el futuro, por las cuentas, por lo que los demás van a pensar. Después de 2 años juntos, pensamos que era hora de dar el siguiente paso. Vivir juntos parecía ser lo correcto, y yo estaba emocionada con la idea. Parecía que finalmente tendríamos un lugar solo nuestro, lejos de la rutina de ir de un apartamento a otro. Y, sinceramente, tenía esta fantasía de que una nueva casa marcaría un nuevo comienzo. Como si de repente todos los problemas e incertidumbres de la vida se resolvieran. Pero encontrar la casa ideal no fue fácil. Visitamos varios lugares. Algunos eran demasiado bonitos para nuestro presupuesto, otros estaban en ruinas. Hasta que, finalmente, encontramos una casa que parecía perfecta. Nada muy sofisticado, pero tenía un jardín agradable, una cocina espaciosa, y lo más importante, estaba dentro de nuestro presupuesto. Sentí una paz al entrar allí, un olor a madera antigua que me hizo pensar que ese era el lugar correcto. La primera vez que vimos la casa, la propietaria, una señora mayor, todavía estaba allí. Era simpática, pero tenía una manera un poco peculiar. Hablaba despacio, casi como si siempre estuviera perdida en sus pensamientos. En ese momento no le di mucha importancia, pero hoy, pensándolo bien, tal vez debería haber prestado más atención. Javier, como siempre, se emocionó. Ya estaba planeando dónde colocar el sofá, qué pared pintar de un color diferente y dónde iba a poner la televisión. Yo, por otro lado, me preocupaba más por las cuentas, los detalles del contrato y toda la logística de la mudanza. Pero, a pesar de todo, también estaba feliz. Creía que esa casa marcaría el inicio de una nueva etapa para nosotros. Después de la mudanza, las cosas empezaron a ponerse extrañas. No fue de la noche a la mañana, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Primero fueron los pequeños problemas. La luz parpadeando sin motivo, las tuberías que parecían obstruirse de repente, y una sensación constante de que el aire dentro de la casa estaba pesado. Al principio intenté ignorarlo. Pensaba que era solo por la antigüedad de la casa, que era normal. Pero, con el tiempo, esa sensación de incomodidad se volvió imposible de ignorar. Y Javier, que siempre había sido optimista, también empezó a actuar de manera extraña. Más callado, más distante, como si algo estuviera drenando su energía. Una noche, después de otro día raro, la luz del pasillo comenzó a parpadear de nuevo. Estaba sola, sentada en el sofá, cuando escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era un sonido leve, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo de madera. Todo mi cuerpo se estremeció. Tomé el celular y marqué el número de Javier, pero antes de que pudiera llamar, la luz del pasillo se apagó por completo. Me quedé allí, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Fue entonces cuando escuché una risa baja, casi imperceptible, proveniente de algún lugar de la casa. Podría haber sido mi imaginación, pero el sonido resonó por los cuartos y me dio un nudo en el estómago. Tragué saliva y, antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala se cerró de golpe, como si alguien le hubiera dado una patada. Salté del sofá y corrí hacia la puerta, con el corazón acelerado. Cuando finalmente logré abrirla, el aire frío de la noche me golpeó. Me quedé allí, parada en la veranda, mirando hacia la oscuridad, tratando de entender lo que estaba sucediendo. No había nadie, solo el viento y el silencio. En ese momento, me di cuenta de que algo muy malo estaba ocurriendo en esa casa. ¿Y lo peor de todo?
No tenía la menor idea de qué era, pero sabía que necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. En los días que siguieron, la situación no mejoró. De hecho, parecía que las cosas solo empeoraban. Intentaba ignorar las pequeñas señales, como la manera en que las luces seguían parpadeando o cómo las tuberías hacían ruidos extraños por la noche, pero no podía. Y Javier, él también estaba diferente, más distante, como si la casa nos estuviera afectando de maneras que no podíamos comprender. Empecé a notar que él estaba durmiendo menos. Se despertaba varias veces durante la noche, sudando y con los ojos abiertos de par en par, pero nunca decía qué lo había despertado. Yo insistía, le preguntaba si estaba bien, pero él solo movía la cabeza y decía que solo era una pesadilla. Quería creerle, pero la verdad es que yo misma estaba comenzando a tener problemas para dormir. Las cosas en el trabajo también empezaron a ir mal. Siempre fui organizada, sabía lo que tenía que hacer, pero ahora mi mente estaba siempre nublada, como si estuviera operando en piloto automático. Cometí errores tontos, perdí plazos, y mi jefa empezó a notarlo. Odiaba decepcionar a la gente, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Parecía que todo se estaba desmoronando, y no podía entender por qué. Una tarde, después de un día especialmente malo en el trabajo, volví a casa, y encontré a Javier sentado en la veranda, mirando a la nada. Ni siquiera se dio cuenta cuando llegué, lo cual era extraño, porque siempre se alegraba cuando llegaba. Me senté a su lado y me quedé en silencio por unos minutos, esperando que dijera algo, pero nada. «Javier, ¿qué nos está pasando?», pregunté finalmente, con la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Él tardó un tiempo en responder, como si estuviera eligiendo las palabras. «No lo sé, Valeria. Solo siento que algo está mal, pero no puedo explicar qué es». Esa respuesta me puso aún más nerviosa. Si ni él, que siempre fue el más racional de los dos, podía entender lo que estaba pasando, ¿cómo iba a lograrlo yo? Decidí que, si él no estaba dispuesto a hablar, yo misma tomaría la iniciativa. Necesitábamos salir de esa casa, al menos por unos días, hasta que pudiéramos pensar con claridad. «¿Qué te parece si nos tomamos unos días libres y vamos a visitar a mis padres en el interior? Necesitamos un descanso, un tiempo lejos de aquí», sugerí, tratando de mantener la voz firme. Javier asintió, pero sin mucha convicción. «Puede ser una buena idea. Creo que realmente lo necesitamos». En los días siguientes empecé a hacer los preparativos para el viaje. Hablé con mis padres, que estaban felices con la idea, y pedí unos días libres en el trabajo. Pero cuanto más se acercaba la fecha del viaje, más sentía una extraña resistencia dentro de mí. Era como si algo en esa casa no quisiera que nos fuéramos. La noche anterior al viaje, ocurrió algo que me puso aún más inquieta. Estaba haciendo las maletas cuando escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era como si alguien estuviera golpeando la pared. Un golpe constante, rítmico. Subí las escaleras despacio, con el corazón acelerado, y me detuve en la puerta del cuarto. Los golpes continuaban, más fuertes ahora. Abrí la puerta lentamente y encontré a Javier parado en medio del cuarto, de espaldas a mí, mirando fijamente la pared. Se me erizó la piel de inmediato. «¿Javier?», llamé, con la voz temblorosa. No respondió, solo siguió mirando la pared, como si estuviera hipnotizado. Me acerqué despacio y le toqué el hombro. Fue como si hubiera roto un hechizo. Se giró bruscamente, con los ojos desorbitados y perdidos, como si no supiera dónde estaba. «Valeria, yo... no sé qué pasó», murmuró con la voz ronca. «Estaba aquí arreglando las cosas y de repente...». Lo abracé, tratando de calmarlo, pero la verdad es que yo misma estaba aterrada. Algo muy malo estaba ocurriendo en esa casa, y no sabía cómo lidiar con ello. El viaje al interior no salió como planeado. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para salir, Javier comenzó a sentirse mal. Se despertó pálido, con un fuerte dolor de cabeza y un malestar que parecía empeorar a cada minuto. Me preocupé, pero él insistió en que solo era una indisposición pasajera.
Aún así, terminé convenciéndolo de quedarse en casa y descansar un poco, en lugar de salir a la carretera. Mientras él descansaba, me quedé sentada en la sala, tratando de entender lo que nos estaba pasando. Cada minuto que pasaba, la sensación de que algo muy malo estaba ocurriendo en esa casa solo aumentaba. Era como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí, sofocándome, y no podía pensar en nada que tuviera sentido. Entonces decidí hacer algo que ya debería haber hecho desde el principio: averiguar más sobre la historia de esa casa. Tomé mi computadora portátil y comencé a investigar, escribiendo la dirección con la esperanza de encontrar alguna pista sobre los antiguos propietarios o cualquier cosa que explicara lo que estábamos pasando. Al principio no encontré mucho. La casa era antigua, construida hace más de 50 años, y había pasado por varias manos a lo largo de los años. Pero, a medida que fui profundizando más, encontré una noticia antigua, de casi 30 años atrás, que me dejó helada. Se trataba de una mujer llamada Rosario, la antigua propietaria de la casa. Había muerto allí, de manera misteriosa, y la noticia sugería que su muerte estaba rodeada de cierto grado de misterio. Entonces decidí hacer algo que ya debería haber hecho desde el principio: averiguar más sobre la historia de esa casa. Tomé mi computadora portátil y comencé a investigar, escribiendo la dirección con la esperanza de encontrar alguna pista sobre los antiguos propietarios o cualquier cosa que explicara lo que estábamos pasando. Al principio no encontré mucho. La casa era antigua, construida hace más de 50 años, y había pasado por varias manos a lo largo de los años. Pero, a medida que fui profundizando más, encontré una noticia antigua, de casi 30 años atrás, que me dejó helada. Se trataba de una mujer llamada Rosario, la antigua propietaria de la casa. Había muerto allí, de manera misteriosa, y la noticia sugería que su muerte estaba rodeada de cierto grado de misterio. Rosario era descrita como una mujer solitaria, que vivía recluida y rara vez era vista por los vecinos. Algunos residentes de la región, en ese entonces, mencionaron que ella estaba involucrada en prácticas espirituales, pero nadie parecía saber exactamente lo que eso significaba. La noticia decía que, después de su muerte, muchos vecinos comenzaron a reportar actividades extrañas en la casa, tanto así que los siguientes dueños no se quedaron allí por mucho tiempo. Mi corazón se aceleró al leer eso. De repente, las cosas empezaron a tener un poco más de sentido, aunque no sabía exactamente cómo manejar la información. Decidí que necesitaba hablar con alguien que conociera mejor la historia de la casa. Algún vecino, alguien que hubiera vivido allí el tiempo suficiente como para saber más sobre Rosario y lo que realmente sucedía en ese lugar. Bajé las escaleras con el corazón en la mano y fui a la casa de al lado, donde vivía una señora llamada Doña Isabel. Desde que nos mudamos, ella siempre fue amable y acogedora, pero nunca había tenido una conversación larga con ella. Toqué la puerta, esperando que estuviera en casa, y para mi suerte, abrió casi de inmediato. «Valeria, querida, ¿está todo bien?», preguntó al ver mi expresión preocupada. Dudé por un momento, pero decidí ser honesta. «Doña Isabel, necesito hablar con usted sobre la casa. Algo extraño está sucediendo y creo que tiene que ver con el pasado de la casa. ¿Conocía a la antigua propietaria, Rosario?». El rostro de doña Isabel cambió de inmediato. Me invitó a entrar, y tan pronto como nos sentamos en la sala, empezó a hablar. «Rosario, sí, me acuerdo de ella. Era una mujer reservada, casi nunca salía de su casa. La gente hablaba mucho de ella, ¿sabes? Decían que hacía rituales, cosas extrañas. Pero nadie sabía con certeza qué ocurría allí dentro. Cuando ella murió, comenzaron a surgir muchas historias». «¿Qué tipo de historias?», pregunté, con el corazón acelerado. Doña Isabel me miró con una expresión seria. «Historias sobre la casa estando maldita. Decían que Rosario se metía con magia negra, que hacía rituales para atar a las personas, controlar sus vidas. Después de que ella murió, las personas que vivieron en la casa empezaron a reportar cosas extrañas, como objetos que se movían solos, ruidos inexplicables
e incluso la sensación de que había algo sombrío allí dentro. Sentí un escalofrío. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que se formaba no era nada buena. ¿Cree usted que esto podría estar pasando de nuevo? ¿Que estamos siendo afectados por algo que Rosario dejó atrás? Doña Isabel suspiró y negó con la cabeza. No lo sé, querida, pero si fuera tú, tendría cuidado. He visto a muchas personas entrar en esa casa con buenas intenciones, pero salir destruidas. Quizás sea hora de pensar en otra solución. Esas palabras seguían resonando en mi mente mientras volvía a casa. Algo muy oscuro había sucedido allí, y de alguna manera eso nos estaba afectando. Sabía que tenía que contarle todo a Javier, pero también sabía que cuanto más hablaba del asunto, más real se volvía todo. Cuando entré a la casa, encontré a Javier todavía acostado, pero despierto, con una expresión abatida. Me miró con un cansancio en los ojos que nunca había visto antes. Javier, descubrí algunas cosas sobre la casa. Necesitamos hablar. Él se sentó lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo. ¿Qué descubriste? Respiré hondo y le conté todo, desde la historia de Rosario hasta lo que doña Isabel me había dicho. A medida que hablaba, el rostro de Javier se iba poniendo más pálido y sabía que él estaba tan asustado como yo. Valeria, necesitamos salir de aquí. No podemos seguir viviendo en esta casa. Asentí, pero en el fondo sabía que no sería tan fácil. Algo me decía que esa casa no iba a dejarnos ir sin luchar, y en el fondo sentía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Decididos a irnos, empezamos a empacar nuestras cosas esa tarde, pero a medida que llenábamos las maletas, algo extraño comenzó a suceder. La casa parecía reaccionar a nuestra decisión. La energía eléctrica fallaba más que nunca, con luces parpadeando y electrodomésticos encendiéndose y apagándose solos. La plomería, que ya era un problema, ahora parecía tener vida propia, con sonidos de agua corriendo y tuberías golpeando, incluso sin que nadie abriera las llaves. El ambiente entre Javier y yo se volvió más tenso. La presión de salir de allí lo más rápido posible se mezclaba con el creciente miedo de que algo peor pudiera suceder. Trataba de mantener la calma, pero cada ruido, cada parpadeo de las luces me hacía saltar de susto. Javier estaba visiblemente exhausto, pero decidido a salir. Insistía en no dejar nada atrás, como si algo nos obligara a llevar todo, sin dejar rastro de nuestro paso por ese lugar. Finalmente, pusimos las maletas en el auto, pero al intentar salir, Javier se dio cuenta de que algo estaba mal. 2 neumáticos estaban pinchados. Eso no tenía sentido, ya que los neumáticos estaban en perfecto estado cuando estacionamos el coche allí. Mientras Javier inspeccionaba los neumáticos, yo me quedé a su lado, intentando encontrar una explicación lógica. Fue entonces cuando, al levantar la vista hacia la casa, vi algo que me heló hasta los huesos. En el piso superior, a través de una de las ventanas, se movía una sombra. Era una figura indistinta, pero claramente humana, que nos observaba. Javier notó mi expresión y siguió mi mirada. Se quedó paralizado por unos segundos, mirando la ventana, mientras yo intentaba entender lo que estábamos viendo. «Javier, necesitamos salir de aquí, ahora», dije, con la voz temblorosa. Él asintió, pero con los neumáticos pinchados no podíamos ir a ningún lado. Decidimos llamar a un mecánico para cambiar los neumáticos, y mientras esperábamos, fuimos a la casa de doña Isabel. Ella nos recibió con la misma amabilidad de siempre, pero cuando le expliqué lo que había pasado, su expresión se volvió seria. «Esa casa tiene una historia complicada, Valeria. No es la primera vez que alguien intenta irse y encuentra problemas así. La verdad es que la casa estuvo mucho tiempo desocupada, justamente por estos acontecimientos. Rosario dejó algo muy malo allí, y creo que deben considerar seriamente irse de una vez por todas». Sus palabras eran un eco de lo que ya sentía. La casa no nos quería allí, y parecía que no nos dejaría ir sin luchar. Mientras esperábamos al mecánico,
Doña Isabel nos contó más sobre la historia de la casa y los problemas que enfrentaron los antiguos moradores. Cuanto más escuchábamos, más claro se hacía que no podíamos seguir allí. Finalmente, el mecánico llegó y cambió los neumáticos. Javier y yo estábamos aliviados de poder salir, pero también preocupados por lo que aún podría pasar. Antes de partir, dejamos la llave de la casa y el dinero con doña Isabel, pidiéndole que se lo entregara a la propietaria. «Si yo fuera ustedes, no miraría hacia atrás», dijo doña Isabel mientras nos despedíamos. Sus palabras quedaron resonando en mi mente mientras subíamos al coche y finalmente salíamos de ese lugar. Sabía que estábamos haciendo lo correcto al irnos, pero no podía evitar sentirme inquieta. Después de ese día, finalmente logramos dejar la casa atrás. El mecánico cambió los neumáticos y partimos sin mirar atrás, exactamente como doña Isabel había aconsejado. Salimos con una mezcla de alivio y tensión, como si aún esperáramos que algo nos impidiera irnos. Pero, afortunadamente, no pasó nada más. Fuimos directamente a la casa de una tía de Javier, que nos recibió sin hacer muchas preguntas. Sabía que algo estaba mal, pero respetó nuestro silencio. Nos quedamos allí por unas semanas, hasta encontrar otro lugar para vivir. Esta vez, nos aseguramos de elegir una casa que nos transmitiera paz desde el principio. Hoy estamos felices, viviendo una vida tranquila y lejos de aquella pesadilla. Pero incluso con el paso del tiempo, nunca olvidamos lo que pasamos en esa casa. A veces, por la noche, cuando el silencio es profundo, recuerdo las sombras y los susurros, y un escalofrío recorre mi espalda. Javier también evita hablar del tema, pero sé que él siente lo mismo.